¿Cómo los griegos cambiaron al mundo? La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas con mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día. De hecho, ha influido fuertemente en numerosos aspectos de la cultura occidental, como la política, la lengua, las artes, la filosofía, las ciencias y la escritura. Los inicios de la Grecia clásica, la era conocida como el período clásico, dio comienzo tras la desaparición de la civilización micénica, en torno al 900 a.C. La influencia a partir del 1200 a.C. de otros grupos como los dorios del norte y los pueblos del Mar del Sur provocó un declive de la cultura palaciega y dio paso a la llamada Edad Oscura. Durante esta época, la población de Grecia se multiplicó y dio comienzo a la colonización de la costa jónica. El paisaje rocoso fue la causa de que los primeros asentamientos florecieran en las llanuras fértiles, entre las montañas y próximas al litoral, hacia el 750 a.C. Muchos de estos asentamientos se habían convertido en grandes ciudades-estado, funcionaban de forma independiente y con frecuencia libraban guerras entre sí. El periodo entre los años 750 y 500 a.C. recibió el nombre de arcaico. La situación geográfica de Grecia en el Mediterráneo la convirtió en el punto de partida natural para los viajes y la exploración de ultramar. Los griegos eran marinos excelentes, capaces de fundar colonias en puntos tan remotos como Ampurias en el norte de España y Pasis en el Mar Negro. Comerciaban sobre todo con los etruscos en Italia y los fenicios en Oriente, regiones en las que instalaron importantes puestos de avanzada. El comercio estimuló el desarrollo económico y político. Se estableció una élite y a medida que aumentaba su riqueza, los estados construyeron ciudades cada vez más impresionantes. La mayor y más rica de ellas era Atenas, que vendría al centro de la cultura griega. Entre los años 500 y 336 a.C., tuvo lugar en la Edad Clásica. Las aportaciones de Grecia a la humanidad a lo largo de la historia representaron el nacimiento de conductas, prácticas y fenómenos sociales y culturales que persisten hasta hoy. La humanidad podría no ser lo mismo de no haber sido por las contribuciones que Grecia ha representado a lo largo de la historia. Y a continuación les presentaré las aportaciones más destacadas de Grecia. Considerado como un lenguaje en sí mismo, las matemáticas se transformaron en el instrumento esencial para la comprensión del mundo. Pitágoras consideraba que los números eran la clave para la comprensión de la naturaleza. Los griegos se dedicaron a la enseñanza de las matemáticas y la geografía como campos de estudio a la parte de la astronomía. Escuelas como los pitagóricos vendieron una mayor importancia a las prácticas matemáticas, llegando a ser las utilizadas y enaltecidas por los personajes posteriores como Aristóteles. Que en Grecia nació el padre de la medicina, Hipócrates, quien fue capaz de cambiar la perspectiva del momento sobre la salud y el cuerpo. Desplazó la creencia popular de que las enfermedades eran causadas por los dioses, demostrando que podían tener causas naturales, como la observación minuciosa como técnica esencial. Los griegos también contribuyeron con el desarrollo en campos y prácticas como la geografía y la cartografía, la astronomía y la botánica. Las aplicaciones conjuntas de los conocimientos permitió a la civilización griega aventajarse. Grecia fue considerada pionera en el campo de la astronomía durante siglos. Fue en su suelo que los hombres miraron al cielo y comenzaron a observar fenómenos que cambiaron su noción sobre su lugar en el universo. Científicos como Aristarco e Hiparco son una de las referencias astronómicas con las que cuenta la historia. El primero sugirió por primera vez la posibilidad de que la Tierra girara alrededor del Sol y no fuese el centro del universo como se consideraba. El segundo fue uno de los astrónomos más consagrados, llegando a identificar y nombrar más de 800 estrellas para la época.
A la civilización griega se le atribuyó la invención y práctica de formas expresivas como el teatro y la poesía, así como la innovación en otras como la escultura, la arquitectura y la pintura. Los griegos no solo se dedicaron a llevarlas a cabo, sino también a reflexionar sobre ella y su función en la sociedad, dando lugar a obras como la poética de Aristóteles, la tragedia, la comedia y la sátira teatral. La poesía lírica, la literatura épica, fueron algunas de las variantes y géneros artísticos que se desarrollaron en Grecia a lo largo de los siglos de la historia. Los registros de la reproducción de la perspectiva griega sobre las artes se han convertido en referencia para el estudio. Los griegos abogaron por la precisión y el trabajo meticuloso a la hora de construir sus estructuras más representativas. Las técnicas pioneras explicadas por la civilización griega se han mantenido vigentes hasta la actualidad, más de 2000 años después. El idealismo arquitectónico griego se ha visto emulado por sociedades occidentales como la estadounidense. Las edificaciones más representativas de Grecia ponen de manifiesto el valor cultural que los hombres eran capaces de imprimir a sus estructuras. La arquitectura griega, como muchas otras formas de arquitectura contemporáneas, tenían un alto valor y función fúnebre y de culto, por lo que no es de sorprender que las construcciones más atractivas hayan estado destinadas a la veneración. El amor por el saber, el conglomerado de reflexiones y observaciones acerca de los asuntos que envuelven al hombre y lo relacionan con su igual, con su entorno y con sus dudas. La filosofía fue un campo de estudio introducido por los griegos, de los cuales hoy se cuentan como representantes significativos de diversas corrientes del pensamiento. La filosofía no solo ha servido para intentar brindar respuesta a las angustias del hombre, sino que sus perspectivas han aplicado en otras áreas: la ciencia, la comprensión de la naturaleza, las estructuras del Estado. Los Juegos Olímpicos son considerados hoy en día como la máxima cita de competencia entre una gran cantidad de disciplinas deportivas que se remontan a siglos de existencia. La concesión de los primeros Juegos Olímpicos nace en Grecia, en el año 776 a.C., realizados en honor a Zeus. Desde su primera edición se ha adoptado y mantenido muchos de los rituales que los hacen tan especiales, como el traslado de la antorcha y el encendido de la llama olímpica. Hoy en día los Juegos Olímpicos son el máximo escalafón de competencia deportiva multidisciplinaria a nivel mundial, una forma de enfrentar a los países de manera armónica. Datos curiosos y relevantes. Se ha considerado que los griegos fueron los creadores de la gimnasia y el teatro. Poseyeron un sistema de escritura que aún no ha sido descifrado. Fueron amantes de la paz y usaron armas de bronce. Sus motivos de culto religioso fueron animales como el toro, la paloma y la serpiente. La homosexualidad de filósofos no se veía mal ante la sociedad. La pedofilia se originaba en Grecia, en donde los efebos eran iniciados ritualmente por un adulto con la idea de transmitirles valores y conocimientos a través del semen. En la historia de la humanidad, ningún arma fue tan misteriosa y trajo tantas victorias a sus poseedores como el fuego griego. El queso era considerado un regalo de los dioses para la cultura griega, y en tumbas egipcias se han encontrado restos de quesos en tumbas de más de 4000 años de antigüedad. Insultos de la antigua Roma. Los romanos, además de usar palabras para insultar, usaban gestos obscenos y burlescos, muchos de los cuales se siguen utilizando el día de hoy. Si bien los filósofos griegos, tales como Platón o Aristóteles, no fueron los primeros en desarrollar esta actividad, es innegable la importancia que los mismos han tenido a la hora de establecer formas de pensamiento, en las que la razón lógica pasa a ser el método de análisis o comprensión. Eso significó por primera vez la separación entre la religión y la política, tal como se vivió en las polis griegas.
El legado de estos filósofos y de otras ramas de la cultura, principalmente el arte, con sus medidas perfectas y clásicas, ha sido recuperado en diferentes momentos de Occidente como las únicas posibles formas de avance y de modernidad. Así pasó en la época del Renacimiento durante el siglo XVIII con el Iluminismo y a principios del siglo XIX. En la actualidad, la ciencia utiliza métodos de conocimiento que han comenzado a desarrollarse en la antigua civilización griega, en aquella región del planeta donde las montañas y el mar permitieron transformar la historia del mundo. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mine, si, omicron, pirro, sigma, topsilon, topsilon, fíjese omega, omega, omega. Gracias por ver este video.